Buenas noches, queridos televidentes. Bienvenidos al magazine de estudio desde las problemáticas sociales. Me presento, mi nombre es Emily Gutiérrez, trabajadora social. Los voy a acompañar el día de hoy. Y pues el día de hoy tendremos dos importantes invitadas, expertas en temáticas sociales. Les quiero dar la bienvenida. Las presento a Andrea Ramírez. Ella es docente, magíster en historia. Y Paola Pinilla, trabajadora social, magíster en derechos humanos. Espero estén muy felices de estar en nuestro conversatorio. Así es, muchas gracias. Para desarrollar nuestro conversatorio del día de hoy vamos a tener en cuenta 3 preguntas orientadoras. Entonces quisiera iniciar contigo, Andrea. Desde tu conocimiento y experiencia, ¿cuáles consideras han sido los elementos históricos que han estado presentes en las problemáticas sociales colombianas? Bueno, básicamente las principales problemáticas sociales presentes en el país es el narcotráfico, la corrupción, la migración interna y por último la causa del conflicto armado. A esto en paralelo se presentan fenómenos como la globalización y el neoliberalismo. Va a dar unas fechas exactas en cuestión de historia, pues para que sea como más amplio el tema. Ok, gracias. Entonces comenzamos en 1928 con la masacre de las bananeras, en 1929 que fue la crisis económica, seguido por la muerte de Jorge Eliezer Gaitán, que fue en 1948. Y en los años 50, que fue la tercera y resistencia campesina. Seguimos entre 1958 y 1979, el surgimiento de las FARC como tal fue en 1964, el cartel de Medellín, que surge en 1976, y la conformación del paramilitarismo en 1979. Ahí va a citar un autor muy importante que es Alonso Salazar. No hubo fiesta, es un libro muy importante que nos amplia el tema del paramilitarismo. En la toma del Palacio de Justicia, que fue en 1985. Hablando como tal en la parte presidencial, hay un autor que se llama Buchel, que habla ampliamente, y comenzamos la Asamblea Nacional Constituyente, que fue en 1991, en el cual gobernaba César Gaviria. Seguimos con un gobierno de Andrés Pastrana, que hubo un plan Colombia entre Estados Unidos y Colombia. Y por último, el presidente Álvaro Uribe Vélez en el 2004 fue el inicio de la negociación con el grupo paramilitar. Y en el año 2010 y 2004, que fue cuando gobernaba Juan Manuel Santos, en el año 2011 se creó la ley de 1948, que trata básicamente de las víctimas y la restitución de tierras. Y por último, un periodo importante que fue en el 2016, que fue la terminación definitiva del conflicto con las FARC. Bueno, retomando las ideas de Andrea respecto a los elementos históricos que se han presentado en nuestro país, las problemáticas sociales más relevantes han sido el conflicto armado interno, que ha generado desplazamiento forzado, el narcotráfico y altos niveles de pobreza. A esto se suma que la educación en las zonas rurales en el país aún sigue siendo muy mínima. Y digamos que es importante que tengamos en cuenta que en este contexto de desarrollo en nuestro país ha estado presente el modelo económico que es el capitalismo y los procesos de globalización que digamos que han permeado el desarrollo de nuestro país y han sido de alguna manera limitantes para el avance del mismo. También es importante que consideremos que respecto a todas las víctimas que hemos tenido en nuestro país, el Centro de Memoria Histórica ha hecho un importante trabajo de reconstrucción de la memoria y reconocimiento de las víctimas. A esto se suma también, digamos que ha sido una constante en el desarrollo de los gobiernos, y es que la corrupción ha sido una de las problemáticas que más ha afectado la asignación de los recursos en nuestro país. Esto lo hago para dar claridad a nuestros televidentes. Para continuar con nuestra segunda pregunta, quiero hacerte a ti, Paola, por tu especialidad. Entonces, desde los derechos humanos y las diferentes instituciones, ¿qué procesos se han dado para la mitigación de las problemáticas sociales? Bueno, en cuanto a los derechos humanos, estos fueron proclamados y aprobados por la Asamblea General de las Naciones Unidas en Estados Unidos en el año 1948. Cabe resaltar también la definición de derechos humanos, pues estos son inherentes a todo ser humano y no tienen ninguna distinción en cuanto a nacionalidad, género, raza o cualquier otra condición. Retomando al autor Buenaventura de Sousa, ya para dar respuesta como tal a tu pregunta, en su investigación él comentaba que los derechos humanos muchas veces se quedan solamente en el papel y que realmente ya en el momento de llevarlo a la práctica pues no se ven reflejados en la sociedad.
Por lo tanto, pues el Estado colombiano cuenta con diferentes instituciones, tanto a nivel nacional como internacional, que nos permite pues llevar a cabo toda la restitución de derechos de la población colombiana. Entre esos tenemos, por ejemplo, la Procuraduría General, el Bienestar Familiar, la UNICEF, la Policía Nacional, la ONU, las Naciones Unidas. Y pues también cabe resaltar que los derechos humanos también están presentes en el Plan de Desarrollo Sostenible. Podemos ver dentro de los 17 objetivos, hay muchos que se encaminan a promulgar los derechos humanos. Tenemos toda la parte alimentaria, de educación, de trabajo digno, entre otros. Ok, gracias por tus aportes, Paola. Retomando un poco, me gustaría citar un informe de Realidad Social Latinoamericana realizado en el 2017, en el cual hacen una relación de la medición de la pobreza a partir de varios índices. Dentro de los principales está la medición de la pobreza multidimensional, que hace énfasis en ciertos sectores de la vida, como la vivienda, la educación, el acceso al trabajo, a la educación, y otro que es el índice de medición de las necesidades insatisfechas. Esto nos permite, digamos que permite a las entidades que se encargan del diseño de las políticas sociales hacer una medición, pues para de esta manera evidenciar cuáles son las necesidades en más gran magnitud y con esto poder dar una solución dentro de las políticas sociales que se diseñan. Entonces, para que lo tengamos claro y nuestros televidentes estén muy bien informados. Para continuar, hay un interrogante que quiero dejarlo como en general, como para todas, y es cuáles son los principales desafíos para enfrentar las diferentes cuestiones sociales que surgen a partir de todas estas problemáticas que ya hemos aquí tratado. Entonces me gustaría citar un autor muy importante que es Alfredo Carballedo. Él dice que los desafíos más importantes para la rama del trabajo social es primero entender que las personas son entendidas como sujetos en construcción y constante cambio. Esto quiere decir que las personas no las podemos entender como algo totalmente quieto o imparcial, sino que está sujeto a cambios y que se permea por el contexto en el que se está desarrollando. Entonces, digamos, también dice que hay que diseñar grupos buenos y estrategias para que la intervención sea de alguna manera efectiva y cumpla con las necesidades de la otra persona o de la problemática que estamos atendiendo. Y también dice que se debe entender la problemática social o la cuestión social como un dilema estructural que está sujeto a diferentes cosas. Yo creo que es muy parecida a la primera, entenderlo como una estructura que depende de muchos factores para poder verse su resultado. Entonces, según este autor y según lo comentado, me gustaría saber qué opinan ustedes, Andrea. Perfecto, entonces es muy importante lo que nos cita el autor. Básicamente hay dos dimensiones que nos demuestran la construcción de las políticas sociales. La primera es lo que es la asistencia social, que se basa prácticamente en las problemáticas sociales que ya existe, algo ya existente. Lo seguido es la prevención social. Esto es renovar todos los temas estructurales para poder evitar el nacimiento de nuevas problemáticas. Muy importante. Y Paola, ¿qué te gustaría decirnos respecto al tema? Pues como trabajadora social, creo que ahí se abordaría todo el tema de políticas sociales. Ahí es importante pues todo el respaldo que tenemos por medio de las instituciones, pero también entendiendo en la parte que tú comentabas de los desafíos, que también cada institución maneja diferentes políticas internas y pues también eso en ciertos momentos nos limita, pero pues también ahí va nuestro quehacer profesional de buscar alternativas y gestionar otros recursos para la población. Claro que sí. Bueno, queridas invitadas, les damos las gracias por haber asistido a nuestro magazine. Sus aportes fueron muy valiosos. A nuestros queridos televidentes, y muchas gracias para aceptar nuestra invitación. Y esto es muy importante para conocer nuevas posturas respecto a las problemáticas sociales en nuestro país y brindar a nuestros televidentes herramientas para analizar el contexto. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. ¿Qué pasa?